Hola GSOC maníacos, yo soy Tony GSOC y esto es GSOC Manía al Detalle. Hoy hemos cambiado el logo del canal. Por si no os habéis dado cuenta, me he hecho ahí una fotico todo guapa y le he puesto el nombre del canal. Con mi GWGB1000 verde nuevecito de Joyería River, como ya sabéis chicos, mi pedazo de Moodmaster, que está espectacular, y le he sacado una foto increíble y la hemos puesto de fondo del canal para así tenerlo más presente, porque es un relojazo, la verdad es que a mí me encanta, y pues lo he hecho para mi fondo de pantalla. Así es que, dicho esto, vamos a abrir este relojazo, como siempre. Vamos a ver qué tenemos ahí. Este lo he traído al canal porque me parece un reloj interesante. Es un reloj medianamente barato, ¿vale? Hay diferentes precios. Y es un reloj interesante para todos los bolsillos, en principio, ¿vale? Vamos a dejar por aquí la caja, que se ve ahí detrás un poquito. Vamos a abrir este reloj con su libro de instrucciones aquí, que viene todo un poco embutido en estos modelos de caja rectangular, ¿vale? Que dejamos por ahí. Y vamos a sacar este reloj nuevo. La caja por aquí. Y mirad chicos qué reloj nos hemos traído yo, aunque ya hemos presentado uno, pero este es de otro color, otro tipo de pantalla. En negativo. Bueno, pues aquí tenemos este reloj, chicos, GAB21001A 1R, módulo 5689, un reloj sencillo, octogonal, ¿vale? De resina todo, pero lleva una particularidad, aparte de que el LCD es negativo, que se ve bastante bien como veis. Este modelo es solar y eso mola mucho para un reloj sencillo, barato, para todos los días, que está genial que tenga touch solar y Bluetooth, chicos. Y ahora veremos todo un poquito más, todo lo que lleva. Vamos a verlo al detalle, que a mí me gusta mucho que lo veáis todo bien, que se vea todo perfecto, ¿vale? Y ahora hablamos un poquito más de él. Así es que chicos, suscribiros, darle a like, compartir y vamos al detalle de este GAB21000. Vale chicos, ya estamos por aquí con nuestro relojito octogonal, todo de resina, como veis, una correa finita de resina también, todo resina, hebilla de plástico,
¿vale? Es un reloj que pesa muy poquito, 52 gramos, ¿vale? Lo han hecho todo estructura Carbon Core Wire, ¿vale? Como veis aquí detrás, nos lo pone estructura Carbon Core Wire, por aquí se ve el carbono, ¿vale? Las correas de fácil extracción, que eso mola mucho por si tenemos que cambiarlas o por si nos compramos unas correas secundarias para ponérselas, o por si se nos ha roto o si las tenemos que cambiar, pues fácilmente las podemos cambiar, ¿vale? Nos lo vamos a poner en la muñeca y vamos a ir hablando un poquito más de él para que veáis cómo queda, que no queda nada mal. No es un reloj grande, pero tampoco es un reloj pequeño. Mirad. Es un reloj que mide de alto 48,5 por 45,4 de ancho por 11,9, bastante finito, como veis. Bastante finito. Y solo pesa 52 gramos por su Carbon Core Wire y su resina, chicos. Bueno, chicos, ya veis cómo queda. Queda bastante bien. Está chulo el reloj, es muy bonito. Un reloj sencillito, pero que está muy guay. Lo vamos a quitar. Vamos a ver lo que tiene. Vale, chicos, pues mirar. Con el mode, como siempre, tenemos hora mundial. Veis cómo el índice gira cada vez que pulsamos el botón. Cronómetro. Cuenta atrás. Alarmas. Y volvemos al inicio. ¿Vale? Mirad qué luz tiene. Tiene un super iluminator que se ve de maravilla, como veis. Espectacular. Ahí lo tenéis mejor. De maravilla, se ve el LCD perfecto. Y eso mola mucho. Es doble LED. ¿Vale? Tenemos cristal mineral. Y nos vamos a acercar un poquito más para que veáis aquí. Aunque ahora lo está tapando la aguja de la hora. ¿Vale? A ver si enfoca. Como veis, chicos, el indicador nos muestra. Vamos a ver si lo podemos acercar un poquito ahí, para que lo veáis bien. Ahí. Bueno, se ha quitado un poquito. Vamos a ver si cambiando el país nos quita las agujas. Ahí. Para que lo veáis bien. Vale, ahora lo pondremos bien. No sé en qué hora se va a poner, la verdad. Pero bueno, mientras que va dando la vuelta, aquí tenemos la M, ¿veis? M, que está en medium, la batería, low, que sería muy poca batería, y H, que estaría a tope. Y luego el simbolito del Bluetooth que tenemos en este reloj. Vamos a volverlo a poner en su hora, para que veáis qué fácil es. Vamos a ver si puedo apretarle yo aquí. París. Este no tiene Madrid. Pues París. Ajustamos. Y ya está. ¿Vale? Vamos a irnos un poquito para atrás. Ahí, que se vea bien. Que no mueva yo la cámara. Y nada, chicos, este reloj dentro de la aplicación tiene una función que se llama Time Place, ¿vale? Que apretando un botón nos marcará lugar y hora, por si tenemos que marcar un lugar y una hora para recordarnos de dónde hemos dejado el coche, por ejemplo, nos marcará el lugar. Vale, y esto todo dentro de la aplicación luego podremos buscar pues lo que hayamos marcado, ¿vale? También tiene una función que es de notificaciones, que nos notificará a la hora que queramos y lo que queramos dentro también de la aplicación, y sonará una alarma para avisarnos de lo que, por ejemplo, tenemos un cumpleaños, pues ponemos el día 1 de diciembre, que nos suene a las 7 de la tarde, ¿vale? Pues nos sonaría una alarma, ¿vale? De notificación, y dentro de la aplicación nos pondría todos los detalles de la notificación que tenemos, ¿vale? Tiene estas pequeñas funciones que están dentro de
de la aplicación para que lo sepáis en este tipo de relojes, ¿vale? Y nada, chicos, pues este es el reloj que nos hemos traído hoy para que veáis. Un reloj sencillito, pero con bastantes cositas, ¿no?, que podemos decir de él. Y sobre todo que es solar, que eso está muy bien. Nos va a durar la batería aproximadamente 15 o 20 años sin ningún problema con el tema del solar, si lo tratamos bien, correctamente, no si lo dejamos sin batería y dejamos que se descargue, entonces no nos durará mucho, ¿vale? Pero eso es en todos los solares. Los relojes siempre tienen que estar bien cargados, ¿vale? Y no dejar que se queden mucho tiempo sin carga porque nos cargamos el acumulador. Vale, chicos, así es que dicho esto, espero que os haya gustado el reloj. Un reloj sencillito de carbono, resina y solar con Bluetooth. Suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.